Obrigado. Entonces, continuamos con este ciclo de presentaciones. Agradezco a todos los que están participando. Hoy vamos a conversar herramientas de control de la leucosis viral bovina. Venimos hablando de varios tipos de enfermedades, incluso hasta de parásitos. Y esta es una enfermedad que a nivel mundial es bastante importante debido a su prevalencia, que no es muy fácil diseñar formas de control, medidas que sirvan eficazmente por la dinámica que ejerce o realiza el agente patógeno, en este caso el virus de la leucosis, que dificulta el éxito satisfactorio de esos programas. Hoy vamos a conversar de esto. Entonces, me pregunta mucha gente que si la leucosis solamente se consigue en este tipo de establecimiento, en este tipo de fincas de animales estabulados, encerrados. Y yo siempre les digo que la leucosis también la conseguimos en este tipo de haciendas donde los animales están a campo abierto. Este soy yo cuando montaba a caballo. ¿Okay? Ahora trabajo solo así a pie, montadito. Vamos a hablar de esta enfermedad que dice que es infecciosa y es linfoproliferativa, es decir, va a actuar directamente sobre el tejido linfático, haciendo que prolifere. Es específica del ganado bovino y la estamos consiguiendo en muchas partes. Es raro en nuestro continente conseguir una finca que no tenga leucosis bovina. Es raro conseguirla. Este virus es un retrovirus. Retrovirus pertenece a los delta retrovirus y es el causante de la leucosis bovina. Observen que como miembro del grupo de los virus oncogénicos se asocia entonces como si fuese una enfermedad que produzca cáncer. Inclusive se ha asociado, aunque no bien demostrado, en cáncer mamario de algunas mujeres y hombres. Se ha asociado, no muy bien demostrado. Entonces, vemos que este virus, como todo virus, como todo retrovirus, este virus entonces tienen una transcriptasa reversa. Esa es una de las propiedades más importantes de este clase de virus, de los retrovirus, la posesión de una transcriptasa reversa. Esta enzima es justamente lo que le otorga el nombre de retrovirus, partiendo de aquí.
y ella es la responsable de que el virus produzca un ADN a partir de su propio ARN. Y esto tiene algo muy particular de alta importancia. Y es que esta enfermedad va a ser persistente en una subpoblación de linfocitos B. Observen que el virus tiene afinidad por los linfocitos B. Por eso es importante conocer dónde están ubicados los linfocitos B después que ellos han sido madurados en las placas de Peyer. Entonces, este virus que se aloja, infecta a los linfocitos B, entonces ellos van a hacer una integración del ADN proviral, ¿ok? ¿Dónde? En el ADN celular. Esto es lo que le da esa característica de infección persistente. Va a durar mucho tiempo en toda la vida del hospedador. ¿Por qué? Porque esa célula infectada va a guardar la información genética del virus en forma de ADN. Y eso es lo que le hace al virus producir enfermedad crónica. Muy raras veces vamos a conseguir formas de viriones circulando, o sea, el virus en su propia constitución circulando en la sangre. El virus, como se mantiene, es en forma de provirus. Esa forma de provirus es esa forma de integración de ADN en el ADN celular de la célula infectada. Y eso quiere decir, ya nos está diciendo que cualquier material de un animal infectado de cualquier tipo que contenga células contaminadas es una fuente de infección. Entonces, porque el virus se va a mantener en esa forma proviral. Vemos entonces que este virus causa linfosarcoma más o menos hasta un 10% del ganado infectado. Un linfosarcoma. Y también nosotros vemos esos animales dependiendo dónde se produzcan esos tumores de tejido proliferativo del linfoide. Entonces, sistema digestivo va a haber problemas de ganancia de peso y más bien va a haber pérdida de peso. Va a haber disminución de la producción de leche y muchos de estos animales pueden permanecer aparentemente sanos toda la vida. Es algo similar cuando nosotros estamos viendo en situaciones, en animales que le hacemos pruebas y salen positivos en el laboratorio, pero son sin lesiones. Esos animales no tienen lesiones. Y eso es lo que algunas veces nos va a producir confusión. Sin embargo, el 30% puede desarrollar una linfocitosis persistente que no necesariamente debe presentar el linfosarcoma.
La linfocitosis durante muchos años fue una prueba para diagnosticar animales con leucosis. Sin embargo, por la dinámica sanguínea y cómo es esa dinámica de los linfocitos, tuvo que hacerse descarte de esta prueba como una prueba diagnóstica. Sin embargo, no importa si en algún momento nosotros no tuviésemos más nada que utilizar, podemos ver si esto pudiera servirnos. No es garantía de que una linfocitosis sea exactamente una leucosis, ni tampoco toda leucosis cursa exactamente con una linfocitosis. Sería simplemente un recurso si yo no tuviese más nada a la mano. Y el resultado simplemente se interpretaría como un indicador de sospecha, más no confirmatorio. Lamentablemente, esta enfermedad no tiene ni tratamiento ni tampoco tiene vacuna. Entonces, esta es una enfermedad que hay que combatirla con la eliminación de los animales infectados positivos a las pruebas de laboratorio. Este es el virus, cuando ha sido de mucha significancia la caracterización morfológica de este virus por tener identificando las proteínas más internas como esta P15, muy importante, tenemos la proteasa P14, también tenemos la nucleocápside P12 y esta P24, que es una de las que generan gran importancia como diagnóstico, y tenemos las que son más superficiales, que sería la glicoproteína 51 y la glicoproteína 30. Estos se desarrollan, entonces, muy importante, cómo juega un papel esta cápside de la proteína 24 en el desarrollo de la glicoproteína 21 en conjunto con este gen, el gen ENB. Perfecto, entonces vamos a tener que los diferentes epítopes de la glicoproteína 51 fue lo que facilitó el desarrollo de una ELISA de competencia para poder revelar anticuerpos contra esa proteína. Es decir, el ELISA que tenemos nosotros es para detectar anticuerpos contra la glicoproteína 51, que es esa proteína muy estable que se consigue en la zona estructural del virus, en la zona estructural del virus. Entonces nos importa mucho cómo es esa constitución morfológica. Verás, ¿por qué nos importa tanto la constitución morfológica? Debido a que es un virus que tiene gran capacidad de cambiar genéticamente gracias a esa propiedad de formación de provirus por la transcriptasa reversa. Entonces,
eso nos dificulta mucho que se pueda crear una vacuna contra este virus, debido a que cada vez que hay cambios de ARN a ADN, luego vuelve a ARN, ese producto ARN no va a tener el mismo genoma de la cepa original. Por esa razón es que fue muy importante determinar algunas proteínas que sirvieran como diagnóstico a pesar de esos cambios genómicos que puede realizar el virus en ese proceso de creación o de formación del provirus. Pero lo que sí sabemos es que hay diferentes genotipos de este tipo de virus. En Brasil tienen, por ejemplo, muchos genotipos ya clasificados, bien caracterizados. Y esto dice entonces que algunas de esas cepas pudieran ser más virulentas que otras, ¿ok? Dependiendo de cuál rebaño está afectando y cómo es la dinámica de manejo de ese rebaño. Le ponen muchos nombres: linfosarcoma, linfoma maligno, leucemia. Ha tenido muchos nombres. Hay una deformación de esos linfocitos, ¿ok? Ha tenido esa deformación. Entonces, resulta, y atacando tejidos linfoides propios donde se alojan estos linfocitos B. Pero vemos entonces que la patogenia de esta enfermedad, a pesar de que es compleja, sin embargo, nosotros podemos hablar de que existen tres clases o tres formas clínicas como se caracteriza la patogenia. Desde la infección inaparente, la linfocitosis persistente y el linfosarcoma propiamente dicho. Conseguimos desde lesiones muy superficiales. Esta foto la tomé yo hace como 20 años. ¿Ve? Y entonces, desde muy superficiales, y conseguimos, por ejemplo, estas formaciones que a veces nos confunden. ¿Por qué nos confunden? Porque pareciera un tejido linfoide desarrollado y pudiéramos asociarlo con algunos nódulos cercanos. Y también estamos observando que hay lesión a nivel ocular interno, y todo esto se asocia a presencia de leucosis. Ya nosotros la semana pasada hablábamos de IBR cuando caracterizábamos el ojo azul, y entonces hoy podemos mencionar que lesiones periorbitales, orbitales, internas, tumores pudieran ocasionar cambios de apariencia ocular. Entonces, la infección inaparente, el animal no presenta ningún signo clínico ni tampoco ninguna alteración en la sangre, en la cuenta celular sanguínea. Pero hay algo interesante, y es que estos animales son
serológicamente positivos, es decir, animales, lo mencionaba hace rato, animales que no tienen ninguna presentación que se pueda asociar a leucosis. Sin embargo, le hacemos una prueba y estos animales resultan positivos. ¿Por qué esa situación? Porque es más rápido cómo se desarrolla la respuesta inmunológica que cómo se desarrolla el proceso patogénico de la enfermedad. Entonces, no nos extrañemos cuando tomamos muestras de sangre en animales aparentemente sanos que resultan positivos a las pruebas de laboratorio. Ahí decimos, tenemos una infección inaparente. ¿Ok? Esta infección puede adquirirse, observen, desde antes del nacimiento, en la vida fetal. Y eso porque a pesar de que eso es poca la probabilidad, baja la probabilidad de que una vaca le transmita verticalmente al feto. Sin embargo, sí llegan a producirse. Recuerden que yo mencioné que el virus anda en los linfocitos B y como estos andan en la sangre, entonces ese material va a infectar el feto también. Y por eso vamos a conseguirnos fetos becerros recién nacidos que ya vienen infectados. Ojo con este punto que acabo de mencionar, porque es un tema de mucha discusión entre los veterinarios para tomar la decisión si hacemos pruebas, en qué momento. Ya lo vamos a explicar mucho más amplio. Entonces vamos a ver que los animales leucócicos van a aumentar con la edad, ¿ok? Y decimos, ¿cuánto se necesita para que un animal pueda infectarse y desarrollar una respuesta inmunológica suficiente y necesaria para que la prueba de ELISA lo pueda detectar? Entonces decimos que el plazo varía de 2 a 8 semanas, pero va a depender de la carga viral que lleva la sustancia contaminante. Y decimos aquí inóculo. ¿Por qué inóculo? Porque el virus tiene que ser inoculado, ¿ok? Pero el virus puede entrar por alguna solución de continuidad, ¿ok? O puede ser filtrado por piel, por mucosas hacia el interior. Si hay entonces esa forma de transmisión. Entonces decimos que de 3 a 4 semanas, después que se puede inocular una cantidad de linfocitos, aproximadamente 5 por 10 a la 6, entonces esta cantidad de linfocitos, o sea, 1 ml de sangre, por vía intradérmica, intratraqueal o subcutánea, son suficientes para estimular una respuesta inmunológica
posterior a esa inoculación, que varía de 2 a 8 semanas, ¿ok? Pero sin embargo decimos 3 a 4, o sea que es rápida la respuesta inmunológica. A pesar de que la fórmula sanguínea de un bovino está alterada, ¿verdad? Porque hay un aumento excesivo, una producción excesiva de linfocitos, ¿ok? Por eso se produce la linfocitosis, ¿ok? Y vamos a ver que esta muy raro se va a presentar en animales menores de 2 años, y en un rebaño pudiéramos estar consiguiéndola entre el 10 y el 90%. Ahí es donde yo hablaba de las diferentes cepas que pueden existir, que dependiendo de su virulencia, vamos a conseguir esas proporciones de baja a muy alta de presencia de linfocitosis. Sin embargo, esto puede persistir muchos años, hasta la muerte puede persistir esa linfocitosis. Pero observen, linfocitosis no es una técnica de diagnóstico concluyente de un animal con leucosis. A veces esta linfocitosis está previo a la formación de tumores, ¿ok? Y eso es lo que nosotros vamos viendo que varían, hay una variación de repente en el tiempo del animal enfermo. Y esos tumores, algunas veces, esa leucocitosis también puede desaparecer antes de la aparición de los tumores. Por eso sigo insistiendo, no tomemos la linfocitosis como una prueba concluyente. Ella es un signo que pudiese, un indicador que está y tenemos que saberlo evaluar, ¿ok? Lo que sí nos llama la atención es que observen que primero se produce la respuesta inmunológica, luego hay una alteración del contagio de las células blancas con predominio de los linfocitos, y posteriores que se van desarrollando las formaciones tumorales o linfoproliferativo. Entonces el incremento de esos linfocitos, no, a pesar de que estamos hablando de que los linfocitos B son los que están alterados, pero es que hay algo interesante. Y es que en la sangre lo que circula son los linfocitos T, porque los linfocitos B, ellos están guardados en los tejidos linforreticulares. Entonces resulta que la misma linfocitosis va a afectar a los linfocitos T, o sea, la linfocitosis B va también a afectar a los linfocitos T. ¿Qué nos está diciendo esto entonces? Que los linfocitos T, que son los que desencadenan la inmunidad, ellos van a alterarse y por consiguiente se va a alterar la inmunidad. Y por eso es que esta es una enfermedad inmunodeficiente. Inmunodeficiente. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en el caso de la linfocitosis persistente, fíjense, hay una linfocitosis persistente
entonces los anticuerpos se van a conseguir en un número aumentado, circulante. Entonces, pero no quiere decir que el hecho que haya si no hay linfocitosis, no hay anticuerpos. Sí hay anticuerpos, pero cuando hay linfocitosis, esa cantidad de anticuerpos se va a conseguir en una cantidad muy alta. ¿Ok? Entonces, eso hay que saberlo interpretar. ¿Ok? No vamos a pensar que porque no hay linfocitosis no hay anticuerpos. Sí hay anticuerpos. Simplemente que cuando hay linfocitosis, al mismo tiempo aumenta el número de anticuerpos. El linfosarcoma como tal, que sería la tercera forma de ver la leucosis, entonces esta es la única forma clínicamente visible. Y ahí es donde vamos a detectar formaciones tumorales, tumores, y que también muchos se asocian a linfocitosis persistente y generalmente siempre va a haber respuesta serológica positiva. Observen entonces que desde el punto de vista serológico, nosotros podemos hacer diagnóstico confiable con la técnica de ELISA para identificar animales infectados, porque los anticuerpos están desde la fase inaparente hasta la fase tumoral, que en este caso la llamamos los linfosarcomas. Siempre los anticuerpos están presentes, o sea que es la opción más inmediata para diagnosticar leucosis bovina. Este linfosarcoma, porque es una enfermedad que por ser crónica, decimos que se desarrolla el efecto linfoproliferativo para formar ese linfosarcoma. Esos tumores se van a presentar mayormente entre 5 y 8 años, o sea que en animales viejos. Yo atiendo fincas aquí en México que la tasa de descarte, la edad de descarte de los animales no llega a 4 años. Las vacas, algunas, cuando mucho, son 2 o 3 lactancias y ya son eliminadas. O sea que en una finca donde la tasa de reposición de la población animal es muy rápida a muy corta edad, esta forma tumoral de la leucosis es poco común conseguirla. Por eso debemos trabajar muy bien con la detección de anticuerpos. Entonces, no podemos estar diciendo que el rebaño que atendemos no tiene leucosis porque nunca se ha observado un tumor parecido. Entonces, vamos a ver que los tumores primero se pueden presentar en edades muy avanzadas, y la otra cosa es que el número, la cantidad también son bajos, ¿ok? Sin embargo, cuando nosotros observamos desarrollo tumoral, ya el animal está proclive a la muerte, cercano a la muerte. Ahora, la respuesta inmune que se produce en esta infección
no tiene ninguna importancia de protección. ¿Ok? El tumor se desarrolla y no hay ningún efecto inhibitorio de la respuesta inmunológica a el desarrollo del tumor. Es decir, que nosotros pensemos que el animal que le salió positivo en la prueba serológica no va a desarrollar tumores, en eso no es así. No tiene ningún efecto protector al desarrollo tumoral. Y vamos a observar también que un animal infectado, esas tasas de anticuerpos son muy altas cuando se produce el linfosarcoma. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? La presencia del linfosarcoma, ¿por qué estimula tanto la producción de anticuerpos? Porque recordemos que el tumor se está desarrollando a partir de la proliferación de esas células que se encuentran en el tejido linfoide. Estamos hablando de los linfocitos B, que son la subpoblación de linfocitos afectada principalmente por el virus de la leucosis. Y estos animales no van a presentar ninguna inmunosupresión. Al contrario, hay una exacerbación. ¿Ve? Y al mismo tiempo que esto sí es interesante y hay que tomarlo en cuenta, que un feto infectado no va a sufrir de ningún proceso de inmunosupresión. O sea que un feto infectado también tiene esa propiedad de desarrollar una respuesta inmunológica, ¿ok? Humoral, pero que tampoco tiene ningún efecto negativo sobre el desarrollo de los linfosarcomas. Entonces tenemos que el virus de leucosis bovina puede conseguir formas de transmisión que son directas o indirectas, como por ejemplo insectos hematófagos. Estos son tábanos. Yo no sé cómo le dirán a los tábanos en portugués. Estos son tábanos, y los tábanos cuando pican, eso arde mucho. Cuando yo he recibido varias picaduras de tábano y es como que si quemara, como que si quema la piel. Entonces, ¿por qué se produce la transmisión con el tábano? Porque el tábano se posa encima de un animal a chuparle sangre, chupar sangre. Pero como esa picadura arde mucho, el animal se mueve y el tábano no termina de alimentarse y va a otro animal a terminar de alimentarse, y en ese momento es que se produce la transmisión a través de estos insectos hematófagos. ¿Ok? Vemos también importante el consumo de calostro y la leche a la crianza, a los terneros, a los becerros y becerras. Esto entonces nos está diciendo que el virus se está eliminando por la glándula mamaria. ¿Ve? O sea que si hay esa forma, entonces si un becerro no se infectó en la vida fetal, muy probablemente adquiera infección
en el momento de consumir calostro o leche. Vamos a tener contacto directo a través de, como decía, cualquier material que pudiese contener células sanguíneas, sangre propiamente, saliva, secreciones nasales, orina, heces, semen. El semen, sí, a pesar de que se ha conseguido virus de leucosis en el testículo, con lesiones graves en los testículos, la transmisión sexual no está muy bien determinada como una forma de transmisión. Sin embargo, sabemos que el semen es una fuente de infección. Y, por supuesto, como hay semen infectado, entonces pudiésemos tener embriones también infectados. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Entonces, hay transmisión vertical y hay transmisión horizontal. ¿De acuerdo? Y la forma transplacentaria, cuando vemos que la madre le transmite verticalmente al feto, entonces también esa es la forma como va atravesando el virus a través de la circulación sanguínea. Y una forma muy común, sobre todo en el sur, que nosotros tenemos prácticas de vacunaciones masivas, como por ejemplo los ciclos de vacunación de fiebre aftosa, que mucha gente no utiliza la recomendación de una aguja por animal. Imagínense cuando nosotros tenemos que vacunar en esa finca donde ustedes me vieron montado a caballo. Ahí en esa finca había 12,000 animales. Imagínense vacunar en una finca de ese tipo 12,000 animales, cambiando una aguja entre animal y animal. Entonces se necesita muchísima gente para poder hacer ese trabajo bien. Entonces muchas veces nosotros utilizamos una aguja para varios animales, para 10, para 20. Conozco gente que vacunan con una aguja 200 y 300 animales y la guardan para volverla a utilizar en el próximo ciclo. Una aguja de metal no dura más de 40 animales. Ya de ahí en adelante pierde el filo. Una aguja guarda 15 veces más la cantidad de sangre que pudiera transmitir un tábano. O sea que una aguja es mucho mejor forma de transmisión que un insecto hematófago. Entonces tenemos ya cómo se van presentando clínicamente la enfermedad en el becerro, en menores de 6 meses, linfadenopatía con metástasis en la mayoría de los órganos de la médula ósea. Entonces estamos viendo aquí nódulos linfáticos precrurales hipertrofiados, ¿ok? El nódulo linfático precrural hipertrofiado en animales jóvenes. Vamos a conseguir la forma tímica que también se da en animales jóvenes con un aumento de tamaño del timo, y entonces eso puede inclusive ir al tórax y también producir inflamación o tumores a nivel diafragmático, que a pesar de que se reporta de que es raro, no deja de ser un órgano de riesgo. ¿Ok? Entonces, viendo este panorama torácico, vamos a ver que cuando el timo aumenta de tamaño por efecto del virus de leucosis en animales jóvenes
observamos entonces que hay regurgitación del alimento, o sea, se regresa el alimento consumido, ¿verdad? Obstruye las yugulares, o sea que la sangre no pasa bien, ¿de acuerdo? Y eso hace que el retorno venoso sea dificultoso y por lo tanto vamos a observar también que hay edema y lo más importante es que empezamos a observar acumulación de gas porque recordemos que los bovinos eruptan. De hecho, el erupto del bovino está catalogado como una de las fuentes de causantes de la disminución de la capa de ozono, ¿okay? Por la liberación de gas metano. Entonces estamos viendo que los bovinos eruptan y ese eructo, como no se está realizando, entonces se está acumulando y se está produciendo meteorismo en los animales jóvenes. También vemos las formas cutáneas que no matan a los animales. Pudiéramos verlo en animales jóvenes, pero también en adultos. Son esos tumores superficiales. Algunas veces no conseguimos animales con estas formas proliferadas en el cuerpo, pero sí estamos viendo que a pesar de que los bovinos tienen lo que llamamos nódulos linfáticos palpables, como por ejemplo el submandibular, que es un nódulo linfático que se palpa solamente cuando está inflamado. En forma normal no se palpa. Entonces, tenemos los submandibulares, el preescapular, el precrural, el retromamario, pero en el cuerpo, así vamos a conseguir lo que llamamos ganglios hemolinfáticos. Muchas veces no conseguimos estas formas proliferadas de tumores cutáneos, pero sí observamos que hay en algunos puntos aumentos de tamaño de ganglios hemolinfáticos y nos conformamos con pensar de que es un ganglio hemolinfático y no sospechamos de que pudiera ser una forma cutánea de leucosis. ¿Ok? Entonces, cuando veamos varios animales, más o menos, con signos de inflamación hipertrofiada de estos tipos nódulos, entonces sospechamos clínicamente de leucosis. Cuando nosotros hacemos leucosis, entonces, y vemos leucosis y hacemos necropsia, vamos a verificar exactamente en la región que es la región corticomedular. En la región corticomedular de los nódulos linfáticos, ahí están alojados los linfocitos B. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer disección de los nódulos linfáticos, tenemos que enfocarnos en la línea de límite corticomedular y algunas veces vamos a conseguir estas formas que son hipertrofiadas, característica de una reacción linfocitaria. ¿Ok? Entonces esta hipertrofia nos está indicando a nosotros que estamos en presencia de una enfermedad tipo linfosarcoma. ¿Ok? Esa leucosis exótica es la leucosis que cuando ya la encontramos así, la llamamos leucosis exótica. Se va a presentar en animales adultos, más que todo, 4 a 8 años. Y esos son esos nódulos linfáticos los que nosotros vamos a evaluar. ¿Ok?
Raro es conseguirlo en el corazón. Sin embargo, nosotros tenemos que sumo cuidado cuando hacemos una necropsia, buscar el corazón. Cuidado con confundirla con una tuberculosis cardíaca, ¿ok? Porque a veces conseguimos nódulos tuberculosos en el corazón y quien no conoce una hipertrofia de tejido linfocitario, de tejido linfoide con un tejido tuberculoso, puede confundir el diagnóstico macroscópico. Entonces, se sugiere en lesiones de este tipo en el corazón llevar la muestra a estudios histopatológicos para evidenciar las características del tejido que se está analizando y ahí podemos diferenciar qué pudiera ser la que está presentando el animal. Entonces, vemos esos nódulos linfáticos bastante importantes para este tipo de diagnóstico. También vamos entonces, por eso hablamos de leucosis enzótica, que en la misma leucosis enzótica vamos a conseguir el vaso, por ser un tejido linfoide secundario, también va a tener eso proliferación de linfocitos y tejido que va a hipertrofiarse y va a proliferar. Riñones. Entonces en los riñones vamos a observar animales que tienen dificultad en la micción, desde polaquiuria, disuria, ¿ok? Y entonces vamos a tener los animales que tienen esos problemas de la micción. Y cuando nosotros hacemos necropsia, debemos buscar en qué condiciones están esos riñones. Y el útero, que también es importante porque muchas veces nosotros tenemos vacas que son muy buenas y en la finca nos dejaron como 5 becerras, y esa vaca tenía leucosis uterina y sabemos que hay una alta probabilidad de transmisión al feto cuando hay este tipo de leucosis uterina. Entonces debemos tener mucho cuidado con este tipo de observación. Nosotros nunca nos preocupamos por revisar útero en rebaños endémicos, no nos preocupamos por revisar el útero buscando formaciones tumorales de leucosis en el matadero. ¿Okay? Entonces, es un indicador también importante. Y raras veces vamos a conseguir también formas con síndrome nervioso, sobre todo hacia el tren posterior de los animales. Entonces, porque hay una inflamación meningia de la porción espinal y eso va a hacer entonces que haya esa lesión, sobre todo produciendo lo que llamamos síndrome neuromotor bovino posterior. ¿Okay? Esto que es importantísimo también, recordemos que aquí hay un tejido linfoide muy importante y entonces vamos a observar ese tejido linfático, vamos a ver el retrovulvar, vamos a observar también en el abomaso y vamos a observar ese tejido periorbitrario. Pero además de esto, porque esto algunas veces se puede confundir
con un cáncer espinocelular, que generalmente se desarrollan por esta vía. Y aquí en este tercer párpado, en el tejido linfoide de la membrana nictitante, nosotros podemos conseguir también una proliferación del tejido linfoide que es patognomónico, pero inconstante de una tripanosomosis. Entonces vamos a observar que no confundamos a la observación este tipo de lesión, ¿ok? Entonces vemos que fíjese cómo protruye de la forma periorbitaria el tumor, ¿ok? Y en el abomazo también vamos a conseguir formas de tumorales que son importantes en una necropsia evaluarlo, ¿ok? Ahora, cuando decimos vamos a hacer diagnóstico, fíjense que hemos venido hablando de diferentes formas de diagnosticar en el desarrollo de la enfermedad. Ahora, nosotros también tenemos técnicas de diagnóstica que unas son mejores que otras. Entonces, yo decía que la glicoproteína más importante era la glicoproteína 51 y hacia ella es que nosotros dirigimos el diagnóstico serológico. También tenemos una técnica que es la inmunodifusión en agar gel, ¿ok? Que también detecta este anticuerpo contra este tipo de antígeno. Ahora, la sensibilidad de la prueba AGID, la inmunodifusión en agar gel, es muy baja, o sea, está limitada pues a ciertas condiciones del animal que hace que ella nos pueda dar resultados falsos negativos. ¿Ve? Voy a recordar lo que significa sensibilidad. Sensibilidad de una prueba es la capacidad que tiene la prueba de identificar un individuo positivo cuando realmente está infectado. Y especificidad es la capacidad que tiene la prueba de identificar un individuo negativo cuando realmente no está infectado. Entonces decimos que la prueba AGID pierde sensibilidad en algunas condiciones del animal, dándolo como falso negativo. Y eso fue lo que provocó que se mejorara la técnica de diagnóstico de la leucosis, porque empezando que el virus de la leucosis es tan complejo, su dinámica patogénica, entonces más el condicionamiento fisiológico del animal puede entonces producir dificultades que para identificar los individuos infectados. Entonces, con la prueba de agar gel, entonces la prueba de ELISA viene a corregir esas fallas. Entonces decimos que esa proteína, que es la glicoproteína 51, que se produce a partir del gen NB en la porción estructural, estamos hablando de esta proteína, glicoproteína 51, que es la más externa. Entonces, los anticuerpos van contra esa proteína y pueden detectarse 2 a 3 semanas después que el animal se infectó, ¿ok? Y a pesar de que el virus pueda hacer cambios genéticos por constantes formaciones de transformaciones de ADN a ARN, recordemos que él se mantiene en forma de provirus como ADN,
a pesar de que él es un virus ARN. Entonces, el virus va a mantener la producción de esos anticuerpos, ¿ok? Por toda la vida. Entonces, ¿qué sucede? Esa capacidad de provirus sin capacidad inmunogénica, o sea, si el virus de verdad se mantuviese en forma de provirus, no pudiéramos identificarlo. Pero entonces él da esa dinámica y es lo que nosotros podemos detectar, ¿ok? En el virus como tal, el virión como tal. Entonces vamos a conseguir aquí que un animal desde que se infecta todavía no tiene capacidad de transmitirle la infección a otro. Luego, ese animal, como animal infectado, alcanza un nivel de infección que es suficiente para poder transmitirla. Hasta aquí, posterior 2 o 3 semanas, desde que el animal se infecta, en este tiempo, el animal puede estar desarrollando una respuesta inmunológica que puede ser detectada y sin embargo todavía no ha alcanzado su capacidad de transmisión. Observen lo importante que es estar encima de esta enfermedad con las pruebas de diagnóstico. Lo importante, nosotros tenemos capacidad de identificar animales infectados hasta antes de convertirse en un animal con capacidad de transmisión. Entonces, ya el animal luego alcanza una tasa de infección y aquí todavía no hay enfermedad hasta que transcurren los diferentes, el tiempo y el animal ya comienza a presentar signos de enfermedad. Eso es lo que llamamos el periodo de incubación. Estamos hablando que en esta primera fase se llama periodo prepatente, es decir, en la fase prepatente del periodo de incubación, nosotros podemos hacer detección de animales infectados con la prueba de ELISA, detectando anticuerpos contra la glicoproteína 51 antes de que ese animal se convierta en un riesgo de diseminación de la infección en el rebaño. La OIE nos dice entonces que tenemos diferentes usos de las pruebas. Entonces tenemos para demostrar la ausencia de la infección, para demostrar en la población como general, para demostrar la ausencia de la infección en individuos antes de los desplazamientos. O sea, vamos a comercializar animales, podemos hacerle pruebas. Contribuye a las políticas de erradicación también para confirmar un animal con caso clínico. Por ejemplo, ese que yo dije que el animal tenía una proliferación de hipertrofia de tejido hemolinfático cutáneo que pudiera confundirme con la forma cutánea de la leucosis. Entonces, ese animal yo quiero confirmarlo si es un animal positivo a leucosis o no es positivo. Y para demostrar la ausencia en la población. Observen que muchas veces la gente les gusta mucho que el PCR, que el aislamiento, son pruebas que son dificultosas para un uso convencional. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos pruebas que son rápidas, con alta confiabilidad,
como la prueba de inmunodifusión en agar gel y la prueba de ELISA. ¿Qué nos está diciendo? Que las que tienen 3 cruces son métodos recomendados. Estas son 2 pruebas que son recomendadas. Sin embargo, nos dice que las ELISA son más sensibles que las pruebas de inmunodifusión en agar gel. Son más sensibles, o sea, detectan mejor un animal verdadero positivo. ¿Y cuáles son esos factores? Por ejemplo, un animal que se encuentra en el periparto, antes del parto o después del parto, estamos hablando 2 a 6 semanas, mes y medio, a 15 a un mes, después, 2 meses y medio antes de parir, un mes hasta después de parir, ese animal en una prueba de inmunodifusión en agar gel pudiera darnos negativo porque los anticuerpos que están en la sangre pasan al calostro. Entonces ya no hay anticuerpos en la sangre. Los anticuerpos están en el calostro. Y como queda muy poca concentración de anticuerpos en sangre, por esa razón, una prueba de inmunodifusión podría resultar falso negativo. ¿Por qué? Porque la prueba de inmunodifusión en agar gel necesita una concentración mayor de anticuerpos que lo que necesita una prueba de ELISA competitiva de IDEXX. Vemos entonces que la respuesta serológica de algunos bovinos puede no hacerse positiva en inmunodifusión después de 3 meses de la infección. Entonces, observen, mientras nosotros estamos hablando que una prueba de ELISA puede detectar ya 2 a 3 semanas de un animal infectado, 2 a 3 semanas, de 15 a 21 días, el animal se infectó 15 a 21 días, una prueba de ELISA ya lo detecta. Sin embargo, la prueba de AGIT nos está diciendo que ella necesita que el animal tenga más de 3 meses de infectado para poder decir que es positiva, para poder darnos un resultado positivo. Esas son las ventajas y desventajas de las 2 técnicas serológicas que tenemos en el campo a disposición. Entonces, nosotros sabemos que en un animal cercano al parto o en el periparto no debemos recomendar una prueba de AGIT, sino una prueba de ELISA. Si nosotros dijimos que un feto bovino no tiene problemas de inmunosupresión si es infectado en la fase fetal, nosotros pudiéramos entonces decir que el feto, antes de beber calostro, pudiéramos hacerle una prueba de ELISA. Ahora, los retrovirus tienen una de las características. Por ejemplo, la anemia infecciosa equina produce infección en el feto en el momento del parto, en el canal del parto. Entonces, una de las características de los retrovirus es producir infección en el canal del parto, Entonces, por supuesto, ese becerro o becerra que acaba de nacer, que quizás nos dio negativo el día del nacimiento antes de beber calostro, entonces ese becerro que da negativo, que pudo haberse infectado en el canal del parto, nosotros le vamos a repetir la prueba quizás a los 6 meses de edad.
pero con el sumo cuidado de que ese animal, si fue producto de una vaca positiva, entonces con el cuidado de repetirle la prueba. ¿Por qué a los 6 meses y no a las 3 semanas? Porque vamos a ver que ese animal desarrolle ese sistema inmunológico mucho más contundente y nos garantice una respuesta más sólida, ¿ok? A los 6 meses. Entonces tenemos que nosotros podemos hacer diagnóstico entonces solo con las técnicas de AIDE para detectar solamente anticuerpos y con un resultado de ELISA ya podemos decir que ese animal es positivo. También, si quieren, lo pueden hacer combinándolo con una linfocitosis. Recordemos que la linfocitosis coincide con un aumento de producción de anticuerpos. Y este examen, ¿para cuándo es bueno? Por ejemplo, si yo tengo un animal que está muy cerquita al punto de corte, está cerca, y yo lo doy negativo, pero yo digo, bueno, voy a ver cómo está la linfocitosis. De repente el animal tiene una linfocitosis. ¿Qué me está diciendo esto? Que muy probablemente el animal está en esa producción de anticuerpos, que son los que yo estoy necesitando, aunque sabemos que la producción de anticuerpos ya viene producida antes de la linfocitosis, pero quizás esa producción de anticuerpos todavía no es para alcanzar ese punto de corte. Entonces, yo puedo decir, este animal está muy cercano al punto de corte y de paso tiene una linfocitosis. Entonces, puedo tomar como punto para declararlo como positivo. También tenemos anticuerpos más linfosarcoma. Ya nosotros sabemos que la presencia de linfosarcoma estimula mucho la producción de anticuerpos también. ¿Okay? Y pueden también hacer combinación de las tres herramientas de diagnóstico. ¿Ok? Pero recordemos que con solo la presencia de anticuerpos ya nosotros tenemos criterios para declarar un animal positivo. ¿Ok? Ahí tienes entonces la técnica de leucosis por bloqueo para detección de anticuerpos contra la proteína YP51, glicoproteína 51, son los anticuerpos que detecta el kit. Podemos hacer pruebas con muestras de suero, muestras de plasma, inclusive podemos hacer pool, o sea, agarramos 10 muestras de 10 animales, los mezclamos y hacemos una sola prueba. Es decir, si yo tengo 1000 animales, puedo hacer entonces 100 pruebas, si hago 100 pool. Eso, por supuesto, es muy importante en prevalencias bajas, porque si las prevalencias son muy altas, entonces todos los pool me van a dar positivo. La idea es que yo haga el pool y luego el pool que me salga positivo, repetirle a esas muestras de ese pool, hacerle prueba individual a la misma muestra. No es que voy a ir a sacarle sangre otra vez al animal, no. A la misma muestra le voy a hacer la prueba individual para ver cuál es el animal que está positivo. ¿Ok? Entonces, este es el kit. Y el kit, aparte de que tiene este beneficio, también tiene esta otra ventaja que viene en formatos de tira. O sea, eso quiere decir que yo no pierdo en la placa, no pierdo la placa como tal. ¿Ok? Si tengo que montar pocas cantidades de muestras. ¿Ok? Entonces, eso es una gran ventaja. Entonces, la sensibilidad de esta prueba, fíjense, la individual es 99.6%, es decir,
0.4% de error en un animal, cuando yo quiero hacer entonces confirmar si hay un caso clínico, la prueba me está diciendo con 99.6% de confiabilidad de que ese animal es positivo. Me está diciendo la prueba de ELISA. Y si es un pool, lo que estoy haciendo para confirmar positividad, entonces la prueba me está diciendo con un 100% de confiabilidad, me está diciendo que ese pool es positivo. E igualmente la especificidad, es decir, aquí no hay falsos positivos. ¿Okay? Recuerden que es una enfermedad inmunodeficiente y tienden más bien a dar falsos negativos. Sin embargo, como la prueba de ELISA tiene una capacidad de detección de niveles de anticuerpos bastante bajos contra una proteína estable del virus, entonces por eso el animal nunca va a dar falso o va a dar un falso negativo con muy poca probabilidad, 0.4%, pero 100% de garantía cuando le dice que un animal es negativo. O sea que ahí no hay pérdida, no hay equivocación. Los puntos de corte, entonces, serán un positivo es cuando da una lectura por debajo del 40% y un negativo es cuando da por encima o igual al 40%. Esto viene con un software que ya el software se encarga de emitir el resultado. ¿Okay? ¿Cómo controlamos esto? Entonces vamos a hacer, no hay tratamiento, eliminación de positivos, serología a los 6 meses y cada 2 a 3 meses, dependiendo de si podemos hacerla el día de nacido antes de beber calostro, también es una alternativa. Vigilancia epidemiológica en tanques de leche, o sea que también podemos hacer, esos son muestreos poblacionales, ¿ok? Hijos de vaca positivos removidos, control de vectores, iatrogenia en vacunaciones masivas, entonces cuidado con las agujas, mucho cuidado con las agujas, selección de animales resistentes, y hablamos de animales resistentes porque sabemos que hay animales, así como en humanos hay personas que son resistentes al virus VIH, o sea, se infectan y nunca les va a dar SIDA, ¿ve? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, a pesar de que son positivos, nunca van a sufrir SIDA. Entonces, también en leucosis también existen animales que son resistentes al virus de leucosis. No usar calostro de positivas, muy importante, aunque funciona bien la pasteurización, ¿ok? Y también podemos utilizar entonces inseminación artificial, ojo con el semen de toros que pudieran estar positivos y la transferencia de embriones igual también muy pendiente con eso. ¿Okay? Pruebas y cuarentena. Cuando se compre un animal, antes de introducirlo al rebaño, hacerle prueba para que esté seguro. ¿Ok? La etapa de provirus no es, no, o sea, dura el virus que entra, entonces a los 4 meses, 4 semanas, vuelve otra vez a hacerse ARN y entonces, sin embargo, deja material integrado en el ADN de la célula. Pero en la forma de provirus, su capacidad inmunogénica está disminuida. Entonces, ojo, yo recomiendo siempre hacer una prueba en animales que se compran. Cuando compren un animal, hacer la prueba el día de la llegada a la finca
y darle un aislamiento, por no decir cuarentena, un aislamiento de 4 semanas y repetirle la prueba. Entonces, con 2 pruebas de ELISA competitiva de AIDEX en un tiempo de 4 semanas, entre una y otra prueba, entonces ya negativas las 2, ahí el animal entra al rebaño. Muchísimas gracias. Graças, Euclides. Mais uma belíssima apresentação. Boa noite a todos. Aos que entraram depois que nós começamos a palestra, eu gostaria de pedir que deixasse as perguntas no chat ou pode tirar o microfone do mudo e fazer a pergunta também, tá bom? Alguém? Alguém falou alguma coisa? Boa noite, Dr. Mendonça. Posso fazer uma pergunta, Fernando? Sim. Adelante. Aqui no Brasil, a gente tem um programa de controle e erradicação da brucelose e tuberculose. E esse programa prevê a tuberculinização dos animais, principalmente os leiteiros, né, a cada 6 meses, laticínios. E a gente percebe no campo que, ao se fazer a tuberculina, principalmente com alguns equipamentos importados, aí eu tenho uma pistola chamada da marca McClintock, não há uma dificuldade de se trocar agulha, né? E dá muito trabalho. A gente vê os colegas fazendo a tuberculinização sem trocar agulha. Eu queria saber do senhor se isso não é uma coisa que pode fazer com que a leucose se alastre nos rebanhos, já que pode ser uma via iatrogênica. Qual é a sua opinião com relação a isso? Sí entendí bastante, pero ¿me puedes aclarar más la traducción, por favor? Dr. Euclides, professor Luiz Fernando perguntaste sobre a aplicação de tuberculina por la seringa de aguja fixa ou aguja que tem uma grande dificuldade de troca. De troca. De sacar la aguja y sustituir por otra. Sí, ok. Gracias, profesor. Gracias por su pregunta. Fíjese que yo hago tuberculinas, entonces, y en ganado Brahma, que es bastante, a veces ganado Nelor también es fuerte hacer pruebas de tuberculina, pero no puedo dejar de hacer las cosas bien a pesar del animal. Gracias a Dios, ustedes los profesores nos enseñaron cómo manejarnos en una manga de trabajo. Entonces, lo recomendable siempre es una aguja por animal. Yo voy a hablar de mi experiencia, cuando yo hago tuberculina, utilizo la jeringa de insulina para inyectar insulina y utilizo una aguja para sacar el líquido, ¿ok? Y otra aguja para inyectar, ¿ok? Entonces, no corro riesgo de contaminar la tuberculina, ni tampoco el riesgo de diseminar infecciones que se encuentran en la sangre. No hablamos solamente de... Era aqueles brinquedinhos, sabe? Celularzinho ruim. Aquele celular de brinquedo Euclides. Das princesas da Disney, sabe? Que eu tinha.
lo le dije a un tiempo atrás, acá en Brasil es indicado para nosotros aplicarmos la tuberculina con esas seringas propias para tuberculina. Pero hay muy dificultad de localizar estas agujas acá en Brasil por ser productos importados. Entonces, acá nosotros no hacemos con la seringa de insulina. Entonces, Entonces, sí, entonces contexto concreto. Sí hay riesgo de transmitir. Recordemos que en el cuello hay la rama circunfleja que podemos agarrarla, y en la cola tenemos la coccidias externa y la media. Entonces, en cualquier momento nosotros podemos hacer accidentalmente colocar la tuberculina en un vaso sanguíneo. Cualquier fómite, o hablamos de la aguja en este caso, que pueda tener entonces esa probabilidad de transportar sangre de un animal a otro, es un material contaminado. La aguja transporta mayor volumen de sangre que la que transporta un tábano, incluso que la que transporta una estomoxis. ¿Ve? Una estomoxis calcitrans. O sea, una aguja tiene más cantidad de sangre. Entonces sí hay un riesgo. Adelante. profesor Luis Fernando, está clara a resposta? Consegui traduzir como o senhor queria? Euclides, una otra cosa que el doctor Fernando quiere saber es que como acá en Brasil se usa más la pistola, entonces es muy difícil cambiar la aguja. Entonces, ¿cómo puede hacer para minimizar si voy a administrar la tuberculina entre un animal y otro? Si no puedo cambiar de aguja, ¿qué tengo que hacer? Si no cambia aguja, hay riesgo de transmisión. Como le dije, yo lo que hago es trabajar con inyectadora de insulina, porque con esa jeringa que trabajan, hay riesgo de transmisión no solo de leucosis, estamos hablando de anaplasma, de babesia, de tripanosoma, transmitida por esas agujas de tuberculina. O sea que una práctica de tuberculinización puede provocar una inestabilidad enzootica bovina para infecciones hemotrópicas. Ahora imaginen cómo será para la leucosis, para el virus de leucosis. ¿Ok? Ok. Gracias, doctor Euclides. Tenemos una otra pregunta de Luis Caparitano. Saludos, buenas noches. ¿El ELISA es capaz de detectar anticuerpos en semen natural o congelado? El semen, no, está establecida la prueba para utilizar, para hacerse en plasma y suero, ¿no?
¿ok? Sí, así es. Entonces, ojo con esas cosas porque a veces de repente nosotros queremos, por eso puse aquí en rojo, muestras individuales de suero y plasma bovino, ¿ok? Entonces, Sí. no está estandarizada o validada para hacerla en semen, ¿ok? Cuando Ok, yo hablé del semen para hacer aislamiento, ¿ok? ok. Adelante. Por nada. No, ¿alguna pregunta más sobre leucosis? Tiene una más, Euclides, Ok, del doctor Luis Camaripano. ok. En cuanto él está escribiendo, gustaría de agradecer la participación también acá junto con nosotros de Brasil. Tenemos colegas de trabajo de nosotros de Colombia que trabajan en el distribuidor de IDEX Seracualab. Gracias, Andrés, Oscar, Diana. Aquí está también Janine de Chile. Tenemos también de México. Doctor Quintero, gracias por la participación de ustedes hoy. Euclides, una pregunta, Robert Barroso. Buenas noches. Cuando hacemos diagnóstico de preñez por palpación retal y no cambiamos las guantes, ¿podemos transmitir la leucosis también? Una de las cosas que trabajaron primero los italianos fue en hacer los guantes que fuesen menos traumáticos a la mucosa vaginal, rectal, perdón. Bueno, y también vaginal porque algunas veces tenemos que hacer alguna atención a un parto distóxico. Entonces, bueno, recordemos que el guante primero debe ser doblado y si usamos guantes que son bastante suaves, quizás no causemos. Miren, en epidemiología nosotros nunca decimos que el riesgo es nulo. Nosotros sabemos que la palpación, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se tarda una persona que palpa una vaca para dar un diagnóstico de preñez o vacía? Que es diferente a un diagnóstico ginecológico. Entonces resulta que el diagnóstico ginecológico puede a lo mejor tardarse un minuto, unos 30 segundos. Y a lo mejor en una palpación de diagnóstico de preñez no tarde mucho. Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo de la manipulación que se haga al recto, puede haber sangrado. Cada vez que un guante viene lleno de sangre y lo introducimos a otro animal que también se le va a producir erosión a la mucosa, entonces va a haber penetración de intercambio de esa sangre y por ahí penetra el virus, ¿ok? Entonces, cuando estamos trabajando con rebaños de alta prevalencia, recomendamos formas iatrogénicas, usos de agujas por animal, una aguja por animal, un guante por animal, ¿ves? Porque nos está diciendo que hay altas probabilidades de transmisión, ¿ok? Sí. Gracias, doctor Euclides.
La otra pregunta, doctor Luis Camaripano. ¿Es posible que se llegue a controlar o erradicar la enfermedad con buenas prácticas? Recuerden que estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿ok? Cuyo virus deja acumulado una reserva de su ADN en el ADN de la célula infectada. Si nosotros hacemos mucho hincapié en la eliminación del animal positivo, mucho hincapié en los momentos de hacer pruebas, como por ejemplo el animal recién nacido antes de beber calostro, y repetir la prueba a los 6 meses. Yo lo puedo bajar hasta 4 meses. 4 meses, 6 meses. ¿Eso por qué? Porque si el animal bebió calostro de la madre, que es positiva, entonces quizás tenga anticuerpos circulantes. Entonces tengo que esperar que esos anticuerpos circulantes desaparezcan para volver a tener un resultado negativo para poder dejar al animal en el rebaño. Entonces, sí, haciendo prácticas como por ejemplo la que decía el doctor Luis Fernando, de vacunar animales, hacer pruebas de tuberculina, no con esa jeringa, ¿ves? Sino con jeringas individuales. Control de vectores, por ejemplo, en este caso estamos hablando los hematófagos principalmente, ¿ves? Entonces, todas esas cosas nos llaman la atención para poder diseñar bien el programa de control. Sí es erradicable con buenas prácticas de manejo. Adelante. Ok. ¿Alguna pregunta más? Euclides, ¿puedes activar tu vídeo para mirar tu cara? Entonces tengo que cerrar aquí, ¿ok? Sí. Perfecto. Entonces, déjame peinarme. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, Euclides, ¿cuáles serían, por ejemplo, para leucosis, las últimas consideraciones acerca de esta enfermedad? Sí, entonces, cuando nosotros tenemos una enfermedad que no tiene vacuna, nuestra base fundamental del programa para controlar y erradicar es el diagnóstico. O sea, el buen diseñador de un programa de lucha contra esta enfermedad es el que sabe utilizar estratégicamente y tácticamente la técnica de diagnóstico. Entonces, tenemos momentos en que vamos a hacer las pruebas. Ya dijimos, hablamos de, con una prueba de anticuerpos ya es definitivo el diagnóstico, ¿verdad? Porque la enfermedad nos ayuda porque produce un anticuerpo de una proteína que es estable a pesar de los cambios genómicos que haga el virus, la proteína GP51. Y tenemos la técnica que detecta ese anticuerpo aún en bajas cantidades. Entonces, ahí radica, de conocer que tengo esa técnica, yo puedo diseñar momentos de diagnóstico. Ya lo demás de que el positivo, ¿qué voy a hacer con él? Lo elimino. Que al animal recién nacido le voy a repetir la prueba a los 4 meses o a los 6 meses, que los animales que están preñados, le voy a hacer pruebas, entonces, o el animal que está recién parido y me tocó en un momento de sangría saber interpretar que tengo es una prueba de lisa, no es una prueba de AHIT la que voy a hacer. Entonces,
todo el programa va en función de cómo yo diseño el uso, el manejo de la prueba de ELISA. ¿Ve? Todo el programa va en función de la prueba de ELISA. Todo. Porque ya del positivo se va. Que si el animal, los bebederos, limpiarlo. Que si el control de hemotrópico. Que si voy a utilizar inseminación artificial, el semen debe ser de un toro que fue negativo. Que si voy a utilizar transferencia de embriones, esos embriones van a ser colocados en receptoras que son negativas. ¿Ves? Esos embriones son colocados en receptoras negativas, pero el embrión viene de vaca y toro negativo. ¿Ves? Entonces no es nada más que el embrión viene en el negativo, es hacerle la prueba también a la receptora, porque sabemos que hay transmisión transplacentaria, ¿ves? Vertical. Entonces, todos esos puntos importantísimos de vigilancia son los que nosotros nos dan garantía. Pero lo primero, y lo doy como recomendación, lo que yo debo tener en cuenta son los momentos en que voy a hacer pruebas a los animales desde el primer día de nacido y las frecuencias, ¿ok? La frecuencia. Ya el animal positivo, ya yo tengo que saber qué voy a hacer con él, ¿ok? Ok. Gracias, doctor Euclides, por la presentación. Gracias a todos que estuvieron con nosotros em todo esse tempo. Obrigado a todos que estiveram com a gente durante o dia de hoje, né, agora à noite, para essa apresentação sobre leucose. E na próxima semana, na terça-feira, vamos ter a última palestra, que vai ser sobre diarreia em bezerros. E a gente deseja a vocês uma boa noite, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana e que a gente volta a se encontrar na próxima semana. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado a todos. Obrigado.